Shalom, shalom, amada familia, en las sendas antiguas, en este caminar. Un abrazo K2 de nuestro Hakadosh Barujú, Yud Hei Bat Hei. Siempre invitándote de todo corazón a que te suscribas a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torah. El estudio, ¿qué es ser profano en la Torah? Al estudiar la Torah, hay unos casos que fueron registrados en ella para nuestro aprendizaje y evitar incurrir en los mismos errores. Comenzamos leyendo Hebreos 12:16 que dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. La Torá nos narra cuando Esaú vendió esa bendición por un plato de lenteja. Vamos a leerlo en Génesis 25:34. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan con un potaje de lenteja, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Esta situación es tan contundente porque no solo estamos viendo dos personas, sino dos naturalezas, dos herencias y hoy día dos grupos de personas que imitan dicho legado. Las acciones de Esaú en este contexto lo define como una persona fornicaria o profana. Y de acuerdo a la Torá, alguien fornicario es alguien que se conecta con ciertas cosas que son prohibidas en la Torá. Alguien que tiene conexión con la idolatría y se deja guiar por el paganismo, pervirtiendo sus principios e instrucciones. Sin embargo, cuando la Torá habla de profano, hay una contundente y confrontadora enseñanza. Veamos Levítico 10:10 dice, a fin de que sepan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y lo impuro de lo puro. La expresión hebrea para profano es hol, J-O-L, hol, que significa común, contaminado. Ahora bien, la raíz de esta expresión es halal. Ahí estoy colocando en el vídeo que en este contexto significa perforar, disolver, contaminar, deshonrar, manchar, quebrantar, violar, vacío. Esto nos está diciendo que alguien profano es aquel que vive perforando lo santo, disolviendo los principios, contaminando su vida, deshonrando al Eterno, manchando su nombre, quebrantando la Torá y violando los mandatos, las leyes, los estatutos. Eso refleja el vacío espiritual que posee la persona, porque hay otras cosas que sí lo llenan, como las cosas del mundo, y no precisamente lo hermoso, porque el mundo es hermoso, pero caminar por medio del mundo está mal. Para eso tenemos esas instrucciones, esa Torá maravillosa, la cual muchos rechazan. Es más, vos haces un vídeo en TikTok o en Facebook y las otras religiones te atacan y nos dicen judaizante porque no han estudiado, entonces hay un vacío espiritual y hay que llenarnos de Torah. Leamos Ezequiel 22:26, dice, sus kohanim, o sea, sus sacerdotes, han hecho violencia contra la Torá. Han profanado mis cosas, kadoshim, o sea, mis cosas apartadas.
No hicieron diferencia entre lo kadosh y lo profano. No distinguieron entre lo limpio y lo inmundo. Ocultaron sus ojos de mis Shabbatón, de mis días de reposo, y yo fui profanado en medio de ellos. Qué triste cuando el Abacados dice, yo fui profanado en medio de ellos. Alguien profano en medio de un cansancio físico y emocional refleja la carnalidad que hay dentro de él. Alguien profano desangra su vida espiritual a costa de la satisfacción de un placer momentáneo. Alguien que es profano solo piensa en el momento y no mide sus consecuencias. Alguien profano pervierte los principios y justicia, el porqué de su decisión carnal. Alguien profano termina cambiando lo espiritual por lo carnal, sin evaluar el nivel de pérdida. Por eso a Esaú lo llenaba lo terrenal, lo que él hacía con frecuencia, que era la cacería. Esa era su vida y su día a día. Pero él poseía un vacío espiritual porque no valoraba lo que él tenía. Para él la primogenitura no era tan importante. A él lo llenaban otras situaciones que en su parte de carne le agradaba. Estaba lleno de satisfacción. Por eso hablamos de ese vacío, vacío de la palabra, vacío de la Torá. Y en ese mismo vacío no le permitía poder discernir entre lo kadosh, entre lo puro, entre lo sano, entre lo apartado. Para él lo kadosh o lo espiritual o lo apartado no tenía valor, no le daba importancia, no era su prioridad. De allí que él fácilmente puede vender algo tan valioso y grande como ese derecho espiritual de ser un primogénito por un solo plato de comida, por la satisfacción de un deseo. Él no sabe distinguir que lo kadosh es lo grande y que lo profano es lo pequeño. Por eso claramente el Eterno nos advierte que debemos discernir entre estas cosas. ¿Ya? Debemos estar alerta. Otro ejemplo que vemos en el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento, vemos que Pablo le dijo a Timoteo que la Torá no fue dada a los justos, sino para los profanos. Pero vamos a entender, primero vamos a leer, dice, sabemos que la Torá no es para la persona que es justa, sino para los que no la observan. Y si son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos, para gente que mata a su padre y a su madre, para asesinos. El Pasú 10 dice, para los prosenetas, para los homosexuales, comerciantes de esclavos, mentirosos, perjuros y cualquiera que actúe en contra de la sana enseñanza. Quiere decir que una vez que el profano recibe la Torá, ya deja de ser profano. ¿Para qué? Para caminar en kedushá, en santidad, en pureza, porque la Torá más bien lo acerca al Eterno y se santifica. Por eso la Torá nos ayuda a caminar en la verdad, por eso la Torá es el camino. Caminamos en la verdad hacia el Padre, sin profanar, como dice él, me profanaron. Y eso debemos tener en cuenta hoy en día. Si con nuestro caminar, aún que estamos estudiando la Torá, no estamos profanando al Kadosh. Miremos profundo de nuestro corazón cómo estamos caminando, si estamos vendiendo las cosas que se nos han sido dadas,
Si tenemos ese vacío espiritual, la tristeza, los problemas, las peleas, las discusiones entre la familia, las deudas, te están alejando del Padre y entra ese vacío espiritual y no logras discernir lo kadosh de lo profano. La Torá es lo que nos permite salir de esa condición de profano para convertirnos en personas que caminan en función de la Kedushá, de la santificación. Por eso es inaceptable que alguien reciba enseñanza de Torá y no viva de acuerdo a ellos, o alguien que sepa los principios que emanan de ella y los quebrante. Si vos conocés de Torá, no debes profanar. Allí estarías reflejando una actitud similar a la de Saúl, que teniendo algo tan valioso en nuestras manos, no lo valoremos por darle más importancia a otras cosas que al propio Eterno, al Hakadosh Baruj Hu. Tenemos en nuestra vida un poderoso tesoro que muchas veces menospreciamos. Tenemos con nosotros una enorme bendición espiritual y preferimos cambiarlo por un plato de deseos, por lo materialista, por las cosas de este sistema, de este mundo, que nos perfora nuestra vida espiritual y terminamos despreciando al Rey de Reyes. Leo Gálatas 5:16 que dice: lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Rúa, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Rúa, y lo que quiere el Rúa es contrario a la vieja naturaleza. Es una lucha. Todos estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero si somos guiados por el Rúa, entonces no estamos en sujeción al sistema que resulta pervertir la Torá, el legalismo. ¿Entendieron? Si caminamos por el Rúa, no transgredimos la Torá. El problema es que no podemos decir que tenemos Torá, pero seguimos profanando. No, eso no puede ser. O es Torá o es profanar. Pero al Abacados hay que honrarlo y bendecirlo por siempre. Ahora, por consiguiente, quien profana lo santo es una persona que se está alejando del Eterno, de su Torá y del pueblo al que fue injertado por medio de Yahshua HaMashiach. Por esto nuestro deber es santificarnos por medio de la obediencia a la Torá. Te lo repito, santificarnos por medio de la obediencia de la Torá. Hoy debemos sincerarnos con nosotros mismos y entender que debemos rechazar ese espíritu de Saúl que anda rodando y comprometernos a imitar a nuestro padre Jacob. Yo no puedo decir que soy israelita cuando transgredo la Torá. Imitemos a nuestro patriarca y entendamos que nuestra herencia es hacia la búsqueda espiritual. Dejemos a un lado lo profano y discernamos lo que verdaderamente es importante, lo kadosh, lo santo. Espero que haya sido de bendición y que empieces a caminar en la verdad que es la Torá, puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Shalom, shalom.